En las remotas montañas de Japón, donde la niebla constante envolvía los densos bosques, se ocultaba un misterio oscuro: el refugio del caníbal. Las leyendas hablaban de un hombre solitario llamado Takeshi, quien, según se decía, se había vuelto caníbal y se alimentaba de los animales del bosque, y se rumoraba también de los viajeros que osaban adentrarse en su territorio. Kenji, un joven explorador apasionado por las leyendas locales, se dispuso a descubrir la verdad detrás de Takeshi. Acompañado por su fiel perro Kumo, se aventuró en el denso bosque. La niebla se espesaba a medida que avanzaban por un camino serpenteante. Finalmente, llegaron a un claro donde se alzaba una choza derruida y abandonada. Al entrar, Kenji encontró evidencia de la presencia de Takeshi: huesos de animales y pertenencias de personas desaparecidas. Sin embargo, no había rastro del caníbal en ningún lugar. Cuando Kenji y Kumo comenzaron a retroceder, una figura emergió de la oscuridad. Era Takeshi, un hombre desaliñado y con una mirada que denotaba años de soledad. Aunque parecía peligroso, no tenía la apariencia grotesca que las leyendas habían descrito. Takeshi se acercó a Kenji con cautela y comenzó a hablar. Explicó que había vivido en el bosque durante años, alejado de la sociedad debido a traumas pasados. Había sobrevivido cazando y recolectando alimentos y, aunque había sido solitario, nunca había dañado intencionalmente a nadie. Las historias de canibalismo eran simples exageraciones de los aldeanos temerosos. Kenji, sorprendido por la revelación, decidió escuchar la historia completa de Takeshi. Resultó que Takeshi era en realidad un ermitaño que había renunciado a la civilización debido a heridas emocionales profundas. Había decidido vivir en el bosque para encontrar la paz y la redención, lejos del juicio de la sociedad. Mientras Takeshi contaba su historia, un escalofrío recorrió a Kenji. Había notado una presencia inquietante en el claro. Cuando se volvió, vio a un espectro vengativo que se alzaba entre los árboles. El espíritu emitía un aura de enojo y tristeza. El espectro se abalanzó sobre Takeshi con una ferocidad sobrenatural, pero en lugar de herirlo, lo atravesó y luego desapareció en la niebla. Takeshi, visiblemente agitado, explicó que ese espíritu era el fantasma de alguien que había muerto en el bosque años atrás, a manos de Takeshi en defensa propia. Desde entonces, el espectro lo había atormentado culpándolo por su muerte. Kenji y Takeshi decidieron abandonar el bosque juntos. Takeshi quería liberarse de la carga de su pasado y enfrentar la justicia por sus acciones anteriores. A medida que se alejaban del refugio del caníbal, Kenji reflexionó sobre cómo las leyendas pueden distorsionar la realidad y convertir a las personas en monstruos. Sin embargo, la verdadera retorcida revelación ocurrió cuando regresaron a la aldea. Los aldeanos, al enterarse de que Takeshi había sobrevivido, se revelaron como los verdaderos antagonistas de la historia. Habían difundido las historias de canibalismo para mantener a raya a los extraños y asegurarse de que nadie se aventurara en su territorio, donde ocultaban oscuros secretos y actividades ilegales. Así, la historia del refugio caníbal reveló un oscuro secreto y un giro inesperado, donde los verdaderos monstruos eran los habitantes de la aldea que habían manipulado a Takeshi y a Kenji. La redención de Takeshi y su búsqueda de paz dejaron una lección perdurable sobre la importancia de cuestionar las apariencias y buscar la verdad detrás de las historias que nos asustan.